Si usted está aquí por la primera vez, ahora es el momento que invitamos para que se comporten como si fueran sus alumnos, ¿sí? Entonces, que hagan todas las preguntas, olviden que son profesores y que nosotros no esperamos que sepan de todo. Al revés, aquí es para aprender y disfrutar. Entonces, que Sui está con usted. La lista de asistencia yo hago por la lista de Zoom. Entonces, que ya está. Así que si su nombre está correcto aquí, está bien para mí. Ok, Sui. bueno, ok, Annalisa, gracias. Primero, prueba de audio, ¿me escuchan bien? Sí, Perfecto, sí, se escucha bien. perfecto. Y voy a compartir. Ah, ¿cómo se compartía? Es aquí abajo. Ah, aquí está. Ujú. Ya. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por participar. Estamos muy entusiasmados con este curso y nos hemos animado a preparar nuevos temas. Entonces, un poco de sean condescendientes si es que nos equivocamos en algunas cosas. Am, entonces, el título de la charla es La antimateria importa y en español parece un título un poco, poco como que con poco sentido, pero es una traducción de Antimatter Matters, que en inglés parece ser es un juego de palabras, ¿no? Mi nombre es Sui y trabajo en el planetario Max Scherer de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. Bueno, voy a poner en contexto esta charla y para eso permítanme hacer una pequeña revisión de algunos aspectos históricos para introducir algunos conceptos, algunos términos que van a ser útiles más adelante. Entonces, comencemos en 1687 con el concepto de fuerzas que actúan sin contacto, que las podemos llamar que actúan a una distancia dada y de manera instantánea. Este tipo de fuerzas fue postulado por Newton cuando él introdujo su famosa ley de la gravitación universal, una fuerza que es inversamente proporcional a la distancia, depende del producto de las masas, y de por medio hay una constante, la constante gravitacional G. Esta constante fue medida por Cavendish en 1770. Él usó más o menos un arreglo experimental como el que se muestra en esta figura. Es, si no me equivoco, es un diagrama del experimento que él hizo. Él ya había hecho algunos experimentos también con la interacción con la fuerza eléctrica, pero parece que el crédito principalmente fue para Coulomb. En 1785 realiza una experiencia similar, este es el experimento que hizo Coulomb, y él establece una fuerza también que actúa, entre comillas, sin contacto, pero esta vez que corresponde al campo eléctrico. Y es una ley inspirada en la eh, ley de gravitación universal de Newton, ¿no? Inversamente proporcional a la distancia, depende esta vez del producto de las cargas y también hay una constante de por medio, constante eh, para electrostática. Entonces, que estas fuerzas sean sin contacto es porque en aquella época no se contaba con una explicación, con un mecanismo, ¿no? Que explique cómo cuerpos que están separados grandes distancias, por ejemplo, la Tierra y el Sol, pueden ejercer fuerzas entre ellos, siendo que no hay nada entre estos cuerpos, hay un vacío. Eso era un misterio. Newton ya reconocía que eso era bastante controversial pero en aquella época eso es lo mejor que se tenía.
¿no? A pesar de que estaba ya reconocido que seguramente hay algo más detrás de estas fuerzas que actúan, que funcionan, ¿no? Entre comillas, sin contacto. En 1852, entonces entra en escena el concepto de campo. Faraday describe la fuerza entre imanes, aquí como se ven en estas figuras que él mismo hizo, como siendo mediada por una sustancia que permeaba el espacio. Entonces, ¿no? Él tenía estos imanes, colocaba hierro, limaduras, y de esa manera él podía poner en evidencia, visualizar, si quieren, que hay algo entre estos dos imanes, ¿no? Que está siendo responsable de esa interacción, ¿no? Entonces, nace el concepto de esta, entra en escena en física el concepto de campo. Y de alguna manera esto estaba resolviendo este problema con la interacción, con la fuerza eléctrica que había propuesto Coulomb, porque entonces esto, ¿no? Esta sustancia, entre comillas, que está entre estos dos objetos sería el responsable de que de que estos imanes se atraigan. Esta idea fue completada en 1862 por Maxwell y él propone una teoría en la que tanto la electricidad como el magnetismo están descritos por campos. Lo interesante es que, ¿no? Él hace una predicción a partir de esa teoría y es que la propagación de la luz sería un caso particular de esta teoría, donde la oscilación alternada de campos eléctricos y magnéticos se propagaría en el espacio a una velocidad característica de la velocidad de la luz. Entonces ya se tenía, ¿no? Una idea mucho más clara de cómo se podían entender estas interacciones a partir de campos. Ya se dejó a un lado el concepto de fuerza sin contacto. Pero vamos a retroceder un poco, ya que hemos hablado de la luz. Eh, ya en la época en la que vivía Newton había una polémica sobre si la luz era una partícula o era una onda, ¿no? Corpúsculos o campos. Con la teoría de Maxwell, al parecer esta polémica ya estaba resuelta, porque Maxwell tenía un conjunto de ecuaciones que claramente describían a la interacción, a la propagación de la luz, como siendo parte de un fenómeno particular del electromagnetismo, oscilaciones del campo electromagnético. Pero eh, cosas interesantes pasarían más adelante. Silencia que soy. Dejamos Perdón, gracias, sí. Ok, mil disculpas. Demos un salto a 1890. El efecto fotoeléctrico consistía, ¿no? Se puso en evidencia que la luz que ilumina una placa metálica podía arrancar electrones. Y si bien esto se intentó explicar con base en la teoría de Maxwell, la mejor explicación que describía con gran precisión los resultados experimentales se basaban en un modelo corpuscular. Fue Einstein que dio esa explicación en 1905. También se conocía el efecto Compton, eso en 1923, ¿no? Donde aquí es un esquema donde donde un fotón, ¿no? Golpea un electrón y se produce una colisión elástica, ¿no? Pero cuando uno piensa en que la luz es un fenómeno producido por un campo, entonces este ángulo no se podría calcular como si fuese una colisión entre partículas. Entonces era otra situación en la que se ponía en evidencia que la luz en realidad también poseía propiedades corpusculares. Y también vamos a 1933, la producción de un par de
un electrón y un positrón, una producción de pares. Todos estos son ejemplos de la naturaleza corpuscular de la luz. Ahora, cuando uno dice campos corpusculares o si quieren, usando un tecnicismo, ¿no? Campos cuánticos, parece ser una combinación de palabras que se contradicen entre sí. Algo así como decir una curva recta, ¿no? Entonces, si es curva no es recta y si es recta, como podría ser curva, por así decir, ¿no? Pero en realidad esta combinación de palabras se usan para poner en evidencia una complementariedad. Resulta que es necesario tener ambos aspectos, ¿no? Tanto para ciertos fenómenos es importante la naturaleza ondulatoria de la luz, para otros es importante la naturaleza corpuscular. Y lo interesante es que esta dualidad, esta complementariedad se extiende no solamente a la luz, sino a todas las partículas elementales. Bueno, pero hemos hablado de la producción de pares, ¿sí? O sea, nos hemos adelantado un poco, entonces vamos a retroceder. Vamos a 1927, en un congreso de física en Bruselas, y cuenta la historia que se dio esta charla breve. Niels Bohr pregunta, ¿en qué está trabajando, señor Dirac? Y Dirac responde, estoy intentando tomar la raíz cuadrada de algo. Bohr se quedaba siempre sorprendido con las respuestas telegráficas que le daba Dirac, ¿no? Y ustedes tal vez pensarán que ¿no? Que sería interesante ver el contexto de esta charla, pero esa era la charla, ¿no? Esa pregunta y esa respuesta. Y en realidad el contexto habría que verlo en años antes y años después de 1927, porque diría que estaba intentando responder a una pregunta bastante difícil. Él quería proporcionar una descripción cuántica del electrón que al mismo tiempo sea compatible con la relatividad especial. Entonces, es en esa idea, ¿no? En esto de intentar tomar la raíz cuadrada de algo que surge el concepto o la idea de antimateria, y veamos, voy a intentar explicar de manera muy cualitativa, por supuesto, cuál es la idea detrás de esta famosa raíz cuadrada. Entonces, veamos un ejemplo más familiar. ¿Sí? Este es un típico ejemplo, es cinemática, tenemos caída libre, esta es la altura, ¿no? Esta es la ecuación que describe la altura en función del tiempo. Y para ser concretos, supongamos que Y0 es igual a 10 metros, V sub 0 es igual a 10 metros por segundo, y G, que sea 10 para tener números redondos. Una típica pregunta es, ¿en qué tiempo Y es igual a 5 metros? Entonces, esto se resuelve colocando aquí 5, reemplazando estos valores aquí, y lo que obtenemos es una ecuación cuadrática. ¿Bien? Y esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Una positiva, o sea, tiene una con un signo positivo aquí y otra con un signo menos acá. ¿Bien? La interpretación de estas soluciones es la siguiente, ¿no? La solución positiva corresponde a este punto, o sea, la partícula es lanzada a 10 metros y va a alcanzar la altura de 5 metros en este tiempo. La solución con signo negativo, que está acá, es menor que 0 y es una solución, ¿no?, que corresponde a la situación hipotética en que la partícula hubiese sido lanzada desde tierra y hubiese llegado hasta acá. ¿Sí? Lo que hacemos es descartar esta solución, porque este es un edificio y realmente la partícula no tiene cómo estar acá. ¿Sí? Este es, si quieren, la solución, entre comillas, físicas. Entonces descartamos esta solución y anotamos esto como la solución correcta, ¿no? Ok. Veamos otra situación donde pueden surgir raíces
cuadradas, donde es necesario tomar raíces cuadradas. Vamos a hacer una comparación entre la mecánica newtoniana y la mecánica relativista. Vamos primero con el lado izquierdo. Esta es la energía cinética de una partícula, un medio, masa por la velocidad al cuadrado. Si escribimos el momento lineal como el producto de la masa por la velocidad, entonces podemos combinar estas dos fórmulas, ¿no? Despejamos de aquí V, V es P sobre M, colocamos eso aquí, y tenemos que la relación entre la energía y el momento es esta expresión de acá. Ok. Veamos qué pasa con la mecánica relativista. En la mecánica relativista, la energía está dada por esta expresión. Me parece que algo de esto se va a ver en las actividades un poco más adelante. Algo de esto hemos visto en actividades en el pasado, así que no voy a entrar en mucho detalle. Tal vez si tienen dudas podemos ver al final en la parte de las preguntas, pero no, es la fórmula bien conocida de que la energía es masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ve, aquí está esta corrección relativista. En el caso del momento, esto es en la mecánica newtoniana, en la mecánica relativista también es masa por velocidad, pero se corrige por este término, todo esto de acá, 1 sobre esta raíz, es conocido como el factor de Lorentz. Y el ejercicio es el mismo. Hay que despejar de esta ecuación V, colocar aquí y escribir la relación entre la energía y el momento. Es un ejercicio un poquito más complicado. Aquí están los cálculos. Yo les dejo a ustedes para que los revisen con calma, ¿sí? Pero es álgebra. Y al final del día, el resultado es que la energía al cuadrado es igual a masa al cuadrado, c cuarta, más c al cuadrado, p al cuadrado. ¿Bien? Si comparan con esto de acá, ¿no? Aquí tanto P como E están elevados al cuadrado, mientras que en la teoría newtoniana solamente P. Eso se ve mejor con estos diagramas. En el caso de la mecánica newtoniana, la relación entre energía y momento es una parábola, ¿no? Si ustedes dibujan esto, es la ecuación de una parábola. Esto me está interrumpiendo. ¿Cómo puedo ocultar esto? Voy a subir esto aquí arriba. El zoom tiene una barra negra. El zoom, no sé cómo ocultar. Ahí lo voy a poner. ¿Bien? Entonces, esa es la relación entre energía y momento. Es, si quieren, parabólica. Por ejemplo, si P es igual a 0, la energía cinética es 0. Y eso es algo que es evidente, ¿no? Si P es igual a 0, es porque su velocidad es 0 y entonces la energía cinética va a ser 0. ¿Qué pasa en el caso de la mecánica relativista? Recuerden que esta es la expresión. Ahora E también está elevado al cuadrado. Entonces tenemos que sacar una raíz. Vamos a tener una raíz positiva, una raíz negativa. Y cuando dibujamos esto de acá, esto es una hipérbola que tiene estas dos ramas. No sé cómo se dice. Bueno, es esta hipérbola, ¿ven? Que tiene esta parte de acá y es otra parte que corresponde a la parte negativa. Si P es igual a 0, entonces la energía es más o menos mc al cuadrado. En la mecánica relativista, si bien esta solución entra en escena, en principio también podríamos descartarla por un argumento similar al que hemos utilizado antes. Por ejemplo, supongamos que tenemos una partícula física que tiene un cierto momento P y estudiamos cómo varía su energía a medida que P se hace 0. Entonces la partícula va a alcanzar esta energía, mc cuadrado, es la energía que se dice que es en reposo. Y si cambiamos la dirección del momento lineal, ¿no? para valores negativos, entonces otra vez vamos a comenzar a recorrer esta parte de la hipérbola. O sea, están desconectadas. Y una partícula que tenga masa positiva nunca va a abandonar esta hipérbola. Entonces uno también estaría tentado a descartar
esta solución. De hecho, muchas personas descartaban esa solución y la genialidad de Dirac fue que él tomó en cuenta esa solución negativa. Cuando se combina la relatividad especial y la mecánica cuántica, no es posible ignorar la solución con energía negativa. Eso es lo que él se dio cuenta. O sea, él necesitaba considerar también esto como parte de las soluciones. Pero surge entonces una seria dificultad y es la de interpretar físicamente estas soluciones, ¿no? ¿Qué significa que una partícula tenga energía negativa? En particular, si P es igual a 0, significa que existen partículas con masa negativa. ¿Será que, que existen partículas que en lugar de caer hacia abajo, caen hacia arriba? Bueno, algunas de estas preguntas están siendo testeadas en el CERN. Ellos tienen experimentos sobre antimateria, ¿no? Entonces vamos con una interpretación. Para poder avanzar con este problema, necesitamos interpretar las soluciones con energía negativa. Y esta es una interpretación muy ingeniosa. La idea es la siguiente: absorber, vamos a poner un más cuando estamos absorbiendo algo, absorber energía negativa es equivalente a emitir, entonces ponemos un signo menos, ¿no? Están entregando en lugar de aceptando energía positiva. Como es posible intercambiar estos signos, entonces la interpretación de absorber energía negativa se convierte en la de emitir energía positiva. Veamos esto con algunos ejemplos. Por ejemplo, absorción y emisión de una partícula con energía positiva. Aquí está la absorción. Este es el estado inicial. Este es el sistema. Vamos a decir que el sistema tiene una energía E sub 0. Viene una partícula con energía E. Y el estado final es el sistema con energía E sub 0 más E, porque absorbe esa partícula. Emisión sería entonces, inicialmente tenemos al sistema con energía E sub 0 y este sistema emite una partícula, entonces pierde esta energía. Entonces aquí está absorción y emisión de una partícula con energía positiva. ¿Qué pasa si la partícula tiene energía negativa? Bueno, si la partícula tiene energía negativa, cuando absorbe ese número negativo, en el estado final pierde energía. Si el sistema emite una partícula con energía negativa, hay un doble menos, ¿no? Noten que cuando hablamos de absorción usamos un signo más y cuando hablamos de emisión usamos un signo menos. Entonces, como la partícula tiene una energía negativa, aquí hay un doble signo menos y entonces cuando emitimos un número negativo, en realidad estamos ganando energía en el sistema. Es decir, el primer caso se puede traducir en la absorción de una partícula con energía negativa se traduce en la emisión de una partícula con energía positiva. La emisión de una partícula con energía negativa, como aquí es un doble menos, se traduce en la absorción de una partícula con energía positiva. Entonces ahí estaría una forma de evitar, esquivar la tarea de interpretar qué es una partícula con energía negativa, ¿sí? Pero noten que cuando hacemos esto, hay otra cosa más que está cambiando y es la dirección de esta flecha. Vean que aquí la flecha apunta a la derecha porque está absorbiendo, pero si traducimos eso en una emisión, debemos invertir esta flecha, tiene que soltar esa partícula. Lo mismo está ocurriendo acá, aquí hay una emisión, se mueve a la derecha,
pero si lo convertimos en una absorción, cambia el sentido de la flecha. Eso tiene que ver con las leyes de conservación que están involucradas en estos procesos. ¿Sí? Entonces vamos a introducir ahora el concepto de una antipartícula, partículas que van a tener energía y masa positiva. Eso es bien importante. A la izquierda está la situación conflictiva, si quieren, de una partícula con energía negativa y masa negativa. Un electrón con energía negativa y masa negativa, que se está moviendo hacia la derecha. Entonces esto le va a pasar al sistema. El sistema pierde energía, pierde masa, cambia de carga, ¿no? La carga del electrón es negativa y gana un momento P. Es como una colisión. Vamos a reinterpretar eso como la emisión de una partícula. Aquí está, ¿no? Menos está emitiendo, pero es energía positiva, es masa positiva y va a ser necesario cambiar el signo de la carga también. ¿Sí? Y también tenemos que cambiar el sentido del momento lineal. Entonces la antipartícula se interpreta, ¿no? La antipartícula del electrón va a ser una partícula que va a tener la misma masa, pero va a tener carga contraria. Va a ser, en este caso, una carga positiva. A partir de ahora, entonces, nos vamos a quedar con esta interpretación. ¿Sí? Vamos a interpretar, entonces, a un electrón con energía negativa como un positrón con energía positiva. Y entonces ya vamos a poder hacer, ¿no? Como la masa es positiva, entonces se puede acelerar a esa partícula como se aceleraría a cualquier otra partícula con masa positiva. Ok. Entonces vamos a la primera actividad. Esta primera actividad es una actividad guiada y vamos a intentar hacer lo siguiente. Voy a describir algunos aspectos generales de esta actividad. No voy a contarles todo porque creo que el objetivo de la actividad es que intenten ustedes desarrollarla con la información que se da, ¿no? Es como una actividad guiada, entonces intenten seguir los pasos y después de la actividad vamos a intentar aclarar dudas. Pero entonces voy a describir de manera bien general qué son estos diagramas, los diagramas de Feynman. En esta foto está Dirac conversando con Feynman. ¿Sí? Y lo que Feynman hizo fue trabajar en la ecuación que Dirac propuso, esta ecuación que predecía la existencia de la antimateria. Y Feynman quería entender cómo interaccionan las partículas cargadas con los campos electromagnéticos. Estamos volviendo a esa pregunta ¿no? de si es una acción mediada por partículas o está mediada por campos. Bueno, resulta que está mediada por campos que son cuánticos. La idea de estos diagramas es representar situaciones de cómo interaccionan estas partículas, pero son representaciones simbólicas. Se parece mucho a lo que uno tendría, por ejemplo, cuando quiere representar una colisión. Por ejemplo, supongamos que esta flecha está representando la dimensión temporal. Quiero decir que aquí, por ejemplo, son las 12 son las 10 de la mañana, las 9 de la mañana, etcétera. ¿Sí? Hacia la derecha está pasando el tiempo. ¿Sí? Esta dimensión de acá, uno está tentado a pensar que es una dimensión espacial, pero es un poco peligroso pensar en eso porque no son trayectorias reales. Es apenas un diagrama que quiere ilustrar cómo está ocurriendo una interacción. ¿Eh? Esta figura está mostrando dos electrones, entonces vamos a imaginar que aquí trazamos una línea, eso significa son las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana tenemos estos dos electrones, ¿sí? Que se están acercando entre sí.
En un cierto instante, ellos experimentan una interacción, aquí ocurre un proceso físico, y en un tiempo futuro los electrones son hay una repulsión, ¿no? Como tienen la misma carga, entonces conocemos que estos electrones van a repelerse, es una dispersión si quiere. Eso está representando este diagrama. Y el proceso, ¿no? ¿Cómo ocurre esta interacción? Es a través del intercambio de un fotón, que en estos diagramas es representado por una línea que es ondulada, ¿no? Los diagramas más simples, como el primero que hemos visto, muestran situaciones que son muy probables. O sea, a cada uno de estos diagramas está asociada una probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que ese fenómeno físico ocurra de esta manera? Bueno, se puede calcular y es una probabilidad grande. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra de esta otra forma? Se puede calcular y es comparable. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra de esta manera? Este diagrama es mucho más sofisticado, la probabilidad es menor. ¿Cómo se calculan esas probabilidades? Es una matemática bien sofisticada, ¿eh? Pero nosotros lo que con esta actividad queremos es entender cómo interpretar estos diagramas, ¿eh? Entonces no vamos a meternos en el problema de cómo traducir estos diagramas a esas expresiones matemáticas. Entonces, una vez que se representan las posibles situaciones, hay que hacer varios de estos diagramas, ¿no? Se puede empezar a hacer los cálculos de estas probabilidades. Una vez más, ¿no? Estos diagramas son simbólicos y realmente no representan trayectorias reales. De hecho, diferentes universidades deciden representar de formas diferentes estos diagramas, ¿no? Por ejemplo, aquí el tiempo está fluyendo hacia arriba y vean que siempre dibujan líneas rectas, ¿no? Si comparan con, con estos otros diagramas que se parecen más a los que vamos a ver en esta actividad, se están usando líneas que son oblicuas, ¿no? Que dan la ilusión de que son partículas que se acercan, se atraen y se repelen si quieren, ¿no? Pero como les digo, es mejor tener cuidado con esas interpretaciones porque en realidad son descripciones cualitativas de cómo está ocurriendo esa interacción, ¿eh? Es mejor no pensar que realmente son trayectorias, si bien yo voy a veces referirme a estos diagramas como si estuviesen ocurriendo así, estos fenómenos. Ok, esa aclaración es importante. Entonces, reglas para dibujar diagramas de Feynman. Para eso necesito compartir otra pantalla. Denme un segundo, por favor. Um, Tal vez un minuto hacer esto. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos aprovechar. Entonces, ¿dónde está ¿Alguien tiene alguna el pregunta? Zoom? ¿Dónde está el Zoom? ¿Cómo vuelvo a la... ¿Dónde estoy? Ah, aquí está, aquí está. Ya, voy a compartir otra pantalla. Ok, entonces se ve una pizarra, ¿verdad? Sí, se ve. La idea es la siguiente, para la actividad que vamos a ver enseguida. Vamos a representar el tiempo en todos estos diagramas como esta línea horizontal. Pueden pensar que cada línea corresponde a, no sé, podemos llamar el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, etcétera, en las unidades más apropiadas. Eh, un electrón
podría comenzar en el tiempo cero y viajar durante un segundo, ¿sí? Entonces se representaría como esa línea. Vamos a llamar a esto un electrón, ¿sí? La línea podría estar inclinada, así, por ejemplo, ¿sí? Si es que ustedes quieren pensar en que esta dimensión es espacial y se está moviendo no solamente en el tiempo, sino también en la dirección X, funciona, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Podrían también pensar que el electrón está retrocediendo en X, entonces haría algo así, ¿sí? En una dimensión. Habíamos visto que existen antipartículas. Estas antipartículas, la única característica distintiva es que van a tener la carga de signo opuesto, pero por lo demás son partículas que también se propagan, por ejemplo, entre 0 y 1. Podrían también propagarse así o podrían propagarse así. Entonces, eh, tenemos ahí a los electrones, tenemos a los positrones y el tercer protagonista en estos diagramas son los fotones, que se denotan por la letra gamma y son líneas onduladas. Podrían ser así también. Con estos tres elementos vamos a armar un vértice, así es como se conoce. Ese vértice se representa de la siguiente forma. Vamos a escribir aquí un vértice. Y puede tener la siguiente interpretación. Tenemos un electrón que se está moviendo en el tiempo. Recuerden que el tiempo es horizontal en esta representación. Y en este instante emite un fotón. Y como está emitiendo un fotón, ese fotón se lleva parte del momento lineal de ese electrón y ese electrón es desviado. Esto de acá es lo que se conoce como un vértice. Otra posibilidad es, supongamos que el electrón está viajando en el tiempo y en el espacio también. Un fotón está haciendo lo mismo y se encuentran en ese instante de tiempo. Entonces, el electrón absorbe a ese fotón y es desviado, ¿no? Porque absorbe el momento lineal que tenía ese fotón. Vamos a llamar a esto emisión y esto absorción. ¿Ok? Lo que vimos es que así como hay electrones, hay también positrones y los diagramas son completamente análogos. Oh, siento. Un positrón emite un fotón y entonces cambia el momento lineal porque este fotón se está llevando un momento lineal. O bien este positrón, entre comillas, colisiona con un fotón y entonces corrige su trayectoria. Lo interesante surge de la combinación de vértices que contienen tanto electrones como positrones. Entonces, tenemos un electrón que va al encuentro de un positrón. Ambos tienen tienen cargas que son una negativa, la otra positiva. Se destruyen, se aniquilan y dejan detrás de sí un fotón. Y el proceso
inverso sería el de un fotón que produce un electrón y un positrón. ¿Eh? Entonces vamos a poner aquí etiquetas. Estos son electrones. Estos son positrones. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí, por favor. Sí, en el último caso, mencionaste que si se tiene un electrón y un positrón, se destruyen y se produce un fotón de esa Ujú. destrucción. Sí. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Sí, ¿En que qué se sen- produzca un fotón por la destrucción del electrón y el positrón. O sea, ¿qué es lo que causa que se forme un fotón? es la... eh, O sea, me queda claro en los otros casos donde viene un fotón y absorbe o emite, pero en este caso, que se forme un fotón a partir de la interacción o de la destrucción más bien, no ujú. me lo imagino. Sí, bueno, un poquito más adelante vamos a ver que que estos vértices son las piezas fundamentales para construir procesos físicos reales. ¿Sí? Estos procesos, si bien son bastante, ¿no? Por así decir, estimulan nuestra imaginación y nos dan, y en estos primeros casos, como usted mencionaba, ¿no? Como que la intuición funciona bastante bien, ninguno de estos procesos son reales. Para que un proceso físico sea real se necesitan al menos dos vértices. Eso forma parte de un tecnicismo, pero de eso voy a explicar un poco más adelante. Por el momento quisiera simplemente mencionar cómo armar estos vértices. Voy a volver a eso un poquito más adelante, si es que no hay ningún problema con eso, pero puedo adelantar lo siguiente, ¿no? Eh, Estamos describiendo el tiempo como esta dimensión que es horizontal. Y entonces fíjense cómo aquí están entrando en escena leyes de conservación, ¿no? Por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, no puede desaparecer esta carga, porque esa es la conservación de la carga. ¿Sí? Entonces hay una continuidad en esta línea roja. Lo mismo, si tenemos un positrón, a medida que pasa el tiempo, entonces tenemos una continuidad en ese positrón, o sea, en la conservación de la carga. Si es que pensamos que este es un sistema cerrado, entonces inicialmente el sistema tiene una carga positiva y al cabo de un cierto tiempo va a tener también una energía positiva. Pero en el caso de un vértice formado por un electrón y un positrón, no puede salir o un positrón o un electrón. Necesariamente tiene que ser algo neutro, porque de otra manera tendríamos una violación de la conservación de la carga. De hecho, ese es el criterio para armar estos vértices. Están esas leyes que habíamos mencionado antes, ¿no? Conservación del momento lineal, conservación de la carga. También hay que considerar la conservación del momento angular. Perdón, dije momento lineal y también hay que considerar la conservación del momento lineal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un solo vértice no puede describir un proceso físico? Eso, como les digo, hay un tecnicismo detrás de eso que un poco más adelante vamos a ver cómo armar procesos físicos reales. Y procesos físicos reales van a tener al menos dos vértices. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo misma. En el último diagrama donde tienes Aquí. el, sí, ese cómo Ujú. era. Este es un fotón que produce un electrón y un positrón. Vale, gracias. Es como ver esto es como ver esta película, pero al revés. Pero ahí no Entonces, hay interacción con nada, o sea, simplemente no, lo estamos produce. formando vértices, ¿no? O sea, si es que hay una interacción, eh, estos vértices van a servir para explicar las interacciones. No son procesos físicos, pero enseguida con estos vértices
vamos a formar procesos físicos. Entonces, sí describen la interacción, pero como hay que calcular probabilidades, entonces uno necesita un antes y un después. Por eso uno solo de estos vértices. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Gracias. ¿no? No, por nada. Entonces, tenemos el tiempo, ¿sí? Y en un proceso físico tenemos un antes y un después. Yo no entiendo Eh, cuál es la importancia de poner el eje temporal. Si todos los dibujos son iguales, son simétricos de un lado y del otro, pues da igual, ¿no? Que leas el tiempo de un lado que del otro. ¿O cuál es la importancia de darle sentido, pues? Bueno, es una actividad para colegio y yo creo que a un estudiante no se le podría introducir a estas alturas que estos diagramas tienen estas simetrías. Pero por favor sean pacientes porque la actividad tiene que ver con eso que estás comentando. Pero recuerden, ¿no? Son actividades que tenemos que llevarlas a la clase y si al estudiante le intentamos dar mucha información en poco tiempo, bueno, no nos va a entender, ¿no? Entonces, pongamos el tiempo a la derecha y ya les había explicado, ¿no? Ustedes pueden poner el tiempo hacia arriba, o sea, son simplemente convenciones para diseñar estos diagramas y hay varias simetrías que van a surgir. Ustedes van a darse cuenta con la actividad, pero quiero que ustedes se den cuenta. Esa es la intención, que los estudiantes se den cuenta, descubran. ¿Ok? Entonces vamos por pasos. Sé que hay muchas dudas, pero por eso mismo les decía que la actividad les va a dejar con varias dudas y espero que después de la actividad pueda aclarar algunas de ellas. Entonces, no me acuerdo quién estaba preguntando sobre si esto describe las interacciones y yo les decía, un solo vértice no va a ser suficiente. Y para eso podemos pensar en lo siguiente. Pensemos en un antes y un después. ¿Sí? El antes podría ser, vamos a usar los colores que estamos utilizando. Entonces, un electrón que va al encuentro de otro electrón. Entonces tenemos instrumentos, o sea, lanzamos los electrones, tenemos control sobre el antes y tenemos detectores para el después. Y este electrón llega por acá y este electrón llega. Es una colisión, como en el billar, como en el pool, ¿no? En estos jueguitos, en esas mesas verdes. Y aquí al medio hay un proceso físico. Aquí está ocurriendo el proceso físico, en esa parte. Esa parte nosotros, cuando estudiamos colisiones, no nos ocupamos de ese detalle, ¿no? Observamos el antes y el después. Y en física de partículas ocurre algo similar, ¿sí? Entonces es aquí donde tenemos que colocar estos vértices para describir estas interacciones. Y si ustedes ven el antes y el después y reflexionan un poco, se van a dar cuenta que con un solo vértice no es posible describir interacciones de este tipo. Pero no me voy a adelantar. Algo de eso está en las actividades, entonces un poco de paciencia con eso. Lo que clásicamente, ¿no? Con lo que hemos aprendido sobre electromagnetismo, podríamos pensar que, bueno, los electrones sienten una repulsión porque tienen mismas cargas y entonces harían trayectorias de este tipo. ¿Sí? Pero esa descripción no es suficiente. ¿Sí? Son campos cuánticos, como ya habíamos visto antes. Entonces aquí en realidad estos campos se van a comportar como partículas. ¿Sí? Y hay que llenar, hay que de alguna manera describir qué es lo que está pasando en este interín que da como resultado estas mediciones cuando preparamos de esa manera el sistema. Ok, entonces, entonces volvamos a estos gráficos. ¿Sí? Tenemos aquí estos vértices, emisión, absorción. Aquí vamos a escribir, esto sería una aniquilación. ¿Sí? Se aniquilan el electrón y el positrón y dejan un fotón.
Y esto sería lo contrario de una aniquilación, sería una producción. Una producción del par E menos más, de un par electrón-positrón. Dibujar estos diagramas con colores es bastante instructivo, pero bastante difícil, porque hay que cambiar a cada rato los colores. Entonces, a Feynman se le ocurrió una idea muy ingeniosa, ¿no? Porque de hecho él es el autor de estos diagramas, y él, en lugar de usar colores, porque, ¿no? Él propuso dibujar una flecha que está dirigida, una flecha compatible con la flecha del tiempo para los electrones. Entonces, en lugar de poner el color rojo, podrían colocar esas flechas. ¿Sí? Y en lugar de usar el color azul, podríamos usar otro símbolo, ¿no? Una flecha, otro tipo de flecha, no sé. A él se le ocurrió usar una flecha invertida. ¿Sí? Entonces, podemos prescindir ahora de los colores y representar uno de estos vértices así. Y sí, es más fácil dibujar eso, no hay que cambiar de colores. ¿Sí? Otro proceso sería un positrón. Otro proceso, este es un electrón. Vean que la dirección es compatible con la dirección del tiempo. Perdón, ya me perdí, ¿pero qué no se supone que iban a ser dos vértices? No, estamos, todavía no estamos en los dos vértices, vamos a dejar atrás esta notación con colores, pero para poder distinguir a los electrones de los positrones, estamos usando flechas. Entonces, en lugar de utilizar líneas rojas, vamos a usar líneas con una flecha compatible con la dirección que hemos definido como temporal. Eso para los electrones. Y para los positrones, en lugar de usar flechas azules, ¿no? O sea, podemos usar colores, claro que es bastante útil, ¿no? Pero si quieren usar solamente un marcador negro, entonces, ¿cómo nos las ingeniamos para distinguir a un electrón de un positrón? Bueno, podríamos poner las etiquetas, pero van a ver enseguida que es muy ingenioso usar estas flechas. Tiene una razón, tiene un motivo, tiene que ver con que hay que invertir la flecha del tiempo, pero no quiero entrar en esos detalles, ¿sí? No quiero entrar en esa interpretación. Sigue siendo todo hacia la derecha, sigue siendo todo. Exactamente, esa es la clave. O sea, si las flechas pueden ser confusas. Por ejemplo, acá. Este es el fenómeno de un electrón que es desviado porque emite un fotón. Entonces, vean, el tiempo está pasando así. Y se desvía por cualquier cosa. Porque emite un fotón. En la interacción electromagnética, los protagonistas van a ser electrones y fotones. Perfecto. Y con Dirac, positrones. Por eso, pero ahí en ese punto donde emite el fotón, ¿se desvía por alguna razón que exista o se le antojó en ese lugar y en ese preciso momento emitir un fotón? No, eso hay que calcular la probabilidad. O sea, están asociadas probabilidades, ¿no? No sé si han participado de otras actividades, por ejemplo, sobre el átomo de hidrógeno. Entonces, estos fenómenos son saltos cuánticos, o sea, son transiciones cuánticas, ¿no? Es una emisión, es espontáneo, no se puede, o sea, no es, hay que calcular la probabilidad de que ocurra esto de acá.
O sea, no es no hay ninguna determinista. causa, no hay ninguna causa que lo provoque, pero puede emitir un fotón en forma espontánea en cualquier lugar de su trayectoria. Mm, Hay situaciones, ¿no? La presencia de otro electrón puede estimular el intercambio entre fotones. O sea, hay situaciones que pueden estimular la emisión de estos fotones, por así decir, pero ¿en qué momento va a ocurrir este proceso? Eso no es determinista, ¿no? Ok. Hay que calcular una probabilidad de que de que el electrón esté haciendo esto y en este instante de tiempo emite este fotón y ese fotón que sea absorbido por otro electrón. Ok. ¿No? Disculpe, pero eso podría ser, por ejemplo, lo que pasa cuando un electrón está en un estado excitado, o sea, subió a un orbital más del que sería una configuración estable para el átomo, y después cuando desciende de nuevo al orbital Ahí inicial, está, ahí ahí emite un está. fotón. Exactamente, pero no se sabe cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Es un salto cuántico que puede ocurrir en cualquier momento. Uno calcula probabilidades para eso, pero ese es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, tienen ¿no? Hemos visto en actividades pasadas que un electrón está en un nivel que este es el estado fundamental, podemos llamar, este es el primer estado excitado, aquí el electrón, y cuando vuelve al estado fundamental, lo hace emitiendo un fotón. Emite un fotón y entonces pierde energía. ¿Eh? Bueno, entonces en este diagrama de la derecha es el positrón que cambia de trayectoria debido a la emisión de un fotón. ¿Sí? Y entonces el tiempo, por eso es importante indicar que nos pongamos de acuerdo cuál es la flecha del tiempo para estos procesos. ¿Sí? Bueno, aquí cuando usamos colores, no hay ninguna confusión de que el fenómeno está ocurriendo en el transcurso del tiempo. Pero cuando no usamos colores, entonces tenemos que inventarnos alguna otra distinción. No sé, alguien podría decir, bueno, yo voy a usar círculos para los electrones y voy a usar cuadrados para los positrones. No sé, cada uno se puede inventar una notación. Bueno, la notación que propone Feynman es usar flechas. ¿Sí? Entonces, Y en el caso de la desviación del positrón, sí, ¿la emisión sigue siendo un fotón? sigue siendo un fotón. Así es. Es que en electromagnetismo tenemos partículas cargadas y el campo electromagnético, ¿no? Entonces, el positrón es una carga más con un signo opuesto, ¿ok? Pero carga al fin y al cabo, y la interacción y estas partículas cargadas interaccionan con fotones, ¿no? Por eso era importante pasar de la descripción de energías negativas, ¿no? Un electrón con energía negativa, que era un concepto difícil, a un concepto mucho más familiar, un positrón con energía positiva. Y una vez que ponemos un pie en una partícula que tiene otra vez una energía positiva, todo funciona como lo entendíamos antes. ¿Sí? Sigue siendo una partícula cargada y va a seguir, ¿no? ¿Con qué otra cosa más va a interaccionar esa partícula cargada que no sea con un campo electromagnético? Ok. Entonces, ahí están estos vértices, ¿sí? Que se pueden dibujar ahora con un marcador de un solo color. Pero en lugar de los colores usan las flechas. Y cuando usamos las flechas, noten la regla general que está surgiendo, y es que en los vértices, mejor usamos otro color, en los vértices siempre entra una flecha y sale una flecha, en todos los vértices. Entonces es una regla muy fácil de recordar para armar estos vértices. Si vienen acá,
Aquí están los colores para ilustrar mejor, pero vean que entonces en este fenómeno donde solo está involucrado un electrón, entra y sale una flecha en este vértice. Y también aquí donde están involucrados solo positrones, entra y sale una flecha, entra y sale una flecha. En la aniquilación, igual, entra y sale una flecha, o en la producción, entra y sale una flecha. Bien, eso es lo que quería mostrarles con la pizarra. Entonces, ahora sí volvamos a la presentación. A la presentación, aquí está. Entonces, en la guía ustedes van a tener las reglas para dibujar estos diagramas, como ya hemos visto con un poco más, ¿no? Con bastante detalle. Ahora podemos resumir todo eso. Las partículas vamos a representarlas como líneas rectas con flechas para indicar la dirección del movimiento respecto del tiempo. El tiempo en los diagramas que vamos a considerar en las actividades está representado por la dimensión horizontal. Así está pasando el tiempo. Una flecha que es compatible con la flecha del tiempo es una partícula. Una flecha que es contraria a la dirección del tiempo es una antipartícula. Los fotones, los portadores de la fuerza o de la interacción, van a ser representados por líneas onduladas, sin flechas. No tiene carga el fotón, es neutro. Las líneas que se conectan en un vértice, esto es un vértice, describen una interacción, y esta interacción puede ser, inciso A, una partícula que absorbe, entonces viene este electrón, absorbe un fotón, y este electrón sufre una desviación. Pero también podría ser, podría representar la emisión. Entonces, en este caso, este electrón emite un fotón y se desvía. La situación B corresponde, no sé qué pasó aquí, bueno, ya apareció todo. B es un par de partículas que están siendo aniquiladas en un fotón. Entonces, este es un positrón, este es un electrón. En este instante de tiempo se encuentran, se aniquilan y dejan a su paso un fotón. El inciso C corresponde a un par de partículas que son producidas en este instante de tiempo por un fotón. Entonces, el fotón aquí en este tiempo produce un electrón y un positrón. Lo que les mencionaba. Sí, adelante. En este caso de partícula y antipartícula, la partícula sería el electrón y la antipartícula el positrón, o al revés. Eso es una convención. Llamamos partícula al electrón y antipartícula al positrón. Esa es la convención. Son antipartículas una de la otra, ¿no? El electrón es la antipartícula del positrón y viceversa. En el punto C, que dice un par de partículas producidas por un fotón, no me queda claro cómo una partícula que no está cargada y que no tiene masa va a producir una partícula y una antipartícula que van a tener carga y que van a tener masa. Ahí está. Buena pregunta. No está cargada, o sea, el fotón no tiene carga, por eso mismo necesita producir partículas con signo opuesto. Esto vale menos la carga del electrón, esto más la carga del electrón, la suma es cero. O sea, la carga se conserva. Ok, pero la primera masa... pregunta. La masa... porque el fotón no tiene masa. Sí, m es igual a c al cuadrado, E es igual a mc al cuadrado, y entonces energía puede producir masa. Eso hemos visto acá. Entonces la energía del fotón puede producir partículas con masa. La energía del fotón se convierte en la masa del electrón y del positrón. Ok.
eso es algo que hemos visto. A ver, ¿dónde hemos visto? ¿En qué actividad hemos visto eso? Creo que en ninguna, pero no puedo entrar en mucho detalle, pero podemos, De al hecho, final de la charla, podemos detallar un poco más si quieren, pero se de puede. hecho, de hecho, yo leí un artículo donde ya experimentalmente se demostró de que a través de un fotón se pueden producir las dos partículas, No, esto en el CERN el lo hacen, electrón y hacen ajá, rutinariamente. Esto pasa, o sea, ah, sí se puede producir otras partículas, por eso se necesita mucha energía, ¿no? Colisionan, nos estaban explicando que se necesita mucha energía para producir nuevas partículas o otras cor- partículas que forman parte del modelo estándar. correcto. O sea que a partir del fotón, que es energía, se produjo masa. Eso era Sí, lo sí, rescatable del artículo. eso. Porque generalmente cotidianamente se ve lo contrario, que la masa produce energía, pero nunca se había demostrado que la energía producía masa experimentalmente. Ah, ya, bueno, de eso no tengo, la verdad que esos detalles desconozco, pero es lo que puedo comentar, ¿no? Que la ecuación E igual a mc al cuadrado eh, eh, da paso a la interpretación de estos vértices, o sea, permite este proceso en el que un fotón produzca un par de partículas con masa a expensas de la energía del fotón. Esa es la idea. Eso es Correcto. relativista, ¿no? Eso es Así es. relativo. Yo tengo otra Entonces, pregunta. sí, sí, adelante, adelante. Es que no me queda muy claro, por ejemplo, el sentido de las flechas. O sea, Ujú, entiendo que, por ejemplo, en donde tienes partículas, la punta de la flecha, digamos, va hacia arriba, ¿no? Por decirlo de alguna ujú, manera. Y en el de la antipartícula va opuesto. Pero en ujú. el diagrama que tienes, el 1, 2, 3, en el cuarto diagrama de la línea de en medio, en el último, ajá, tienes el fotón y yo diría, bueno, se va a producir una partícula y una antipartícula, pero luego veo las puntas de las flechas y digo, pues la otra punta de la flecha debería ir para el otro lado, ¿no? Entonces Las flechas, no me las queda flechas claro, confunden. no me queda claro Coincido. si la punta de la flecha está indicando una partícula, antipartícula, o si está indicando una posición, una dirección más bien. A Yo ver, en coincido el, en que las flechas son confusas, pero en la el, idea es que cuando vean la flecha como... eh, mi sugerencia es esta, ¿no? Vamos a trazar aquí una línea, aquí. Entonces, cuando les confundan las flechas, usen los colores. Y esta es una línea roja. Y Sí, listo, ya no hay y la flecha. otra, y la La otra otra es sería azul, una ¿no? línea azul, exactamente. Claro, por eso yo digo que la punta de la flecha debería ir del otro lado, ¿no? Para que Es que si no estamos usando colores, necesitamos algo para poder ajá, diferenciar el rojo. sí, Es la que eso, dirección de la flecha. Es la dirección de la exacto, que flecha. es la dirección. O sea, es como si en vez de poner una flecha pusieras, no sé, un asterisco, ¿no? Y el Por asterisco ejemplo, ahí indicara la está, antipartícula. Sí, yo ahí lo entiendo está. así, pero resulta que cuando veo el dibujo, yo digo, vale, la roja está bien, pero la azul, la punta de la flecha, yo la dibujaría para el otro lado, porque arriba donde tienes antipartícula está justo inversa. No funciona. Siempre tiene que entrar y salir una flecha. Pero entonces indica una dirección. lo que está Mm, planteando es, en el diagrama de la izquierda de ese dibujo, lo que está arriba es una antipartícula y lo que está abajo una partícula. El dibujo de la derecha, arriba está una partícula y abajo está una antipartícula, es al revés. Sí, Lo a que mí Partícula y entiende ella antipartícula. es que si arriba estaba una antipartícula, arriba en el otro también debería tener una antipartícula. Eso es lo que interpreto. sí, o sea, Perdón, a mí me queda claro que ahí en el último donde le pusiste rojo y azul, así debe ir. Eso me queda muy claro. Si yo sí, usara otro símbolo, usaría la punta de la flecha y un asterisco para diferenciar. Pero como en ambos estamos usando punta de flecha, digo, entonces el rojo está bien pintado con la flecha hacia esa dirección, pero la otra debería ir al otro lado para que fuera la antipartícula. No sé, o sea, más... Ya van a ver la actividad, van a ver la actividad, ustedes van a ver la actividad. Hay una razón bien interesante, o sea, usar las flechas es bien ingenioso.
Pero no quiero adelantar nada, quiero dejarles que ustedes también trabajen y luego de la actividad podemos retomar este tema. ¿Está bien? Sui, ¿por qué a la creación o a la aniquilación de pares le llamas un proceso físico no real? O sea, como... Porque es que son vértices que están aislados, ¿no? Aquí está, entonces vamos con el punto 4. Vamos con el punto 4. Cada vértice debe tener una flecha entrante y una flecha saliente y una línea ondulada. 3 elementos necesita tener. Todos estos vértices tienen esas 3 cosas, ¿sí? Una flecha entrante, una flecha saliente y una que es ondulada. En ese ¿sí? caso, los dos son electrones, ¿verdad? En este caso, Los dos son electrones. sí. Correcto. Por eso hay que tomar como referencia la línea del tiempo que usted puso al inicio. Eso, esto es hay bien algo de importante. confusión. Tenemos que ponernos de acuerdo, por eso, dónde estamos marcando el tiempo. Eso es bien Correcto. importante. Muy bien. Y el punto 5. Un proceso físico real debe ser representado por un diagrama que contenga al menos 2 vértices. ¿Sí? Entonces, esto realmente, o sea, nosotros hemos escuchado varias veces, ¿no? El proceso de aniquilación de la materia y la antimateria, que dejan a su paso un fotón. Pero con un solo vértice, eso no es un proceso físico real. Un proceso físico real va a tener un antes y un después, y al medio hay que llenar con estos vértices. ¿Sí? Tengo una actividad para eso. Yo sé que hay muchas preguntas. Tal vez yo también, a medida que estaba preparando esta actividad, pensaba, pero ahora en qué momento, esto digo antes, digo después, voy a respetar el espíritu de las actividades preparadas por el Perimeter, y es en la actividad que surjan muchas preguntas, y después vamos a intentar responderlas, ¿sí? Pero esto es lo mínimo que les puedo explicar sin arruinarles las actividades. Entonces, ¿está bien? ¿Concuerdan? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Perfecto. Bien. Entonces vamos a la actividad. Vamos a formar grupos de trabajo. Ustedes se preguntarán qué grupo me toca. La asignación a los grupos es automática. De eso no se preocupen. Lo que sí, tomen nota de este link. Es suficiente que copien el primero porque vean que la única diferencia entre los otros es el número 1, 2. Van a ser 8 grupos. Entonces simplemente tomen nota de este link, que tal vez puedo copiar en el chat en este momento. ¿Sí? Bueno, voy a copiar en el chat. Aquí está. Entonces, ahí cambian el número de acuerdo al grupo que les toque, que va a ser eso va a ser automático. Y les va a salir una actividad en un Jamboard, que es una pizarra virtual, y simplemente tienen que seguir las instrucciones. Está muteado, está muteado. No. Ah, disculpen, ¿desde qué parte estaba muteado? Desde la indicación en la actividad. Ah, ya. Entonces vamos a formar grupos. No se preocupen de qué grupo les toca, esa asignación es automática. Lo que sí tienen que copiar este link, que ya lo copié al chat, y de acuerdo al grupo que les toque, ustedes cambian el último número de ese link. La actividad va a ser una pizarra virtual de este tipo, ¿ok? Y en la actividad se van a dar los pasos. Entonces ustedes leen el paso 1 y responden, hacen, trabajan, paso 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una actividad guiada. Y una vez que terminen eso, yo pienso, mira, Annalisa, disculpan, se nos fue la hora. ¿Cuánto tiempo podemos dar a esta actividad? Sui, lo que yo estaba pensando, ver si te parece posible, porque ya llegamos hasta... Ya llegamos al tope, sí. Entonces sí, eso que pensé, que las personas pueden entrar en el enlace y
hacer eso en sus casas como tarea y mañana empezamos con la discusión de la actividad. Así como unos 15, 20 minutos ¿Ya? mañana. ¿Sí? Sí, no, claro, es que se nos, se nos fue el tiempo No, con las eso se da porque preguntas, ¿no? ¿qué pasa? Es que nosotros metemos un montón de cosas juntos para hacer todo y a veces eso se da. Pero como es un curso largo, Sí. vamos a tener clase mañana, me parece que podemos hacer con más calidad si Ujú. la gente, por ejemplo, y ahí cada uno hace como quiera, ¿sí? Me Ah, parece buena sí, idea, sí, me parece buena idea. Entonces, pueden, aquí están las actividades, háganlas como una tarea para casa, sí, porque aquí se supone que ustedes tienen que trabajar solos. ¿Sí? sí. Igual yo me voy a meter. ¿Entramos todos al mismo jam? Eh, lo que voy a hacer es pasarles el link voy a ¿O por mail? entran a este diagrama y lo duplican. Cada uno lo puede guardar para sí mismo y trabajan por separado, ¿no? No sé, eso podría Sí, ser. sí, cada uno hace una copia en su casa Sí. y trabaja por su cuenta Consulta, y mañana ¿van a último. compartir el video y la presentación? Sí, envío la presentación de Sui, el enlace de la tarea y hacen así. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces es una actividad guiada, sí, sigan los pasos, ahí está esto que ya hemos visto. Este está este está en las guías, es un cuestionario paso a paso. Es bien corta esta actividad porque ya hemos hecho la parte difícil, ustedes tienen que mover las fichitas nada más, tienen que poner estas fichas, tienen que llevarlas más o menos así. Traen aquí la ficha y van girándolas como indica. Gire 90 grados, gire 90 grados, gire 90 grados y interpretan este proceso que está ocurriendo acá. Aquí abajo escriben. Es un electrón, este es un positivo. En fin, ustedes escriben lo que ya hemos hablado. Esa es la actividad, ¿sí? Pero háganlas en su casa y bueno, como dice Ana Luisa, mañana podríamos bien rápido concluir esta actividad. La Una segunda parte. pregunta. ¿Se Sí. puede guardar independiente como interactivo o solo como PDF? Jamboard es interactivo, pero tienen que crear una copia para ustedes en su propio correo, en su propio Gmail. Entonces, creo aquí entran y aquí crean una copia. Ah, vale, gracias. ¿Sí? Ahí crean una copia y ya van a poder ustedes modificar todo lo que quieran. ¿Lo mandamos Pero- interactivo o en PDF? Envíe interactivo, pero tiene que hacer una copia para poder trabajar. O sea, supongamos que abrí esto, ¿no? Me tocó este grupo, entonces lo primero que hago es crear una copia, le pongo aquí un nombre, ya le puse el nombre copia, diagramas, va a guardarlo en mi Drive. Y entonces ya está la copia, tarda un poquito en crear porque son algunas páginas. ¿Y cómo sabemos cuál hacemos cada uno? Porque son 8. No, todo tienen que hacer, todo. No, son iguales, pero Son iguales, eso. Está bien. Solamente le ponemos a la copia, le ponemos el apellido y listo. sí, Eso. era porque iríamos a trabajar en grupos, pero como van a ser solos, puede ser lo mismo, ¿sí? Ok. Ujú. Sí, no hay problema, ¿no? Van a ver que no es muy largo, parece largo, pero porque las instrucciones son largas, pero la actividad en sí es girar fichitas nada más, ¿ok? Bueno, entonces quedaríamos ahí, ¿verdad, Sí. Annalisa? Solo para aclarar, la idea es que hagan en sus casas porque es muy interesante y que sería bueno comentar mañana, pero no tiene que entregar nada y tampoco como es una obligación, sí, nosotros somos
profesores y sabemos que no tengamos un montón de cosas a hacernos. Es só para, porque como es un curso de verano y es largo por toda la semana, así se queda mejor, me parece. Sí, pero no tiene que entregarnos, sino vamos a corregir. Claro, lo interesante sería que ustedes sigan las instrucciones, ¿no? Es girar una ficha, básicamente si fuese presencial, es girar una figura y leer esas interacciones. Y luego de eso vamos a continuar, lo voy a hacer más rápido, y vamos a aclarar varias de las dudas que han surgido antes de la actividad, ¿sí? Yo estaba consciente de que era un poco, yo estaba esperando que sea difícil para mí introducir esta actividad y bueno, confirmado, está confirmado. Pero vamos a ver cómo nos va mañana. Sí. Muchas Entonces, gracias a las dos charlas. muchas gracias, Sui, por su presentación y a todos y todas. Hasta mañana, nos vemos. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta luego. Estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao, Gracias. Chao.